dictamen y que la persona que lo hizo, que hizo el artículo, no sabía qué era lo que estaba operando, porque pareciera ser muy similar con lo que está tratando. ¿Sí? Entonces, voy a hablar primero sobre lo que hicimos ahorita en clase. Esencial estimación de parámetros para lograr una combinación. Los parámetros de una combinación. Los parámetros de una combinación lineal en un entorno realmente o relativamente bastante conocido, ¿no? Entonces aquí tengo X, aquí tengo las variables, bueno, aquí tengo más bien dicho el tiempo, creo que eso es más, ok. Aquí tengo las variables, X, y pues, eso es lo que tenemos. Profesor, Perdón, ¿sí? sí, me está comentando mi compañera Noemí que si no le va a dar entrada a la Ah, clase. pensé que ya estaba, sí, perdóname, a ver, es que no tengo nadie en sala de espera. Cristian, ¿tenemos alguien en sala de espera? Dice que, ¿Sala de espera? ¿Qué creen? ¿Estoy entiendo todo? A ver, ok, sí, no, muchas gracias, ¿eh? Y ahorita repito. Gracias. No, sí, todavía estábamos en tiempo. No, que no. Ok, ya estamos todos, ahora sí. Perfecto, Noemí, una disculpa, de verdad pensé que ya les había dado acceso a todos. Entonces, les repito para los que no estaban, hasta ahorita lo que hemos hecho es lo siguiente como econometría. Estamos buscando los parámetros, no sé si se han dado cuenta, pero esencialmente lo que tenemos es esto. Voy a hacerlo primero de manera gráfica. Tengo una variable y tengo otras dos. Pero ahora hablamos de variables estacionarias. Y eso significa una cosa, que su media es esencialmente constante alrededor del tiempo. Es invariable en el tiempo. Entonces yo puedo hacer esto. Este valor no cambia. Entonces yo digo que este es X1, este es X2 y esta es Y. Entonces, lo que voy a hacer, si se dan cuenta, es, voy a tomar un poquito de esta, voy a tomar un poquito de esta, voy a tomar un poquito de esta y voy a tener esto. Bueno, está en los que sean necesarios, más T. Y entonces, si yo aplico la operación, el operador esperanza, eso es igual a cero. Y lo que tengo es la esperanza condicional en términos, básicamente, de las betas. Así es. Eso es lo que hemos hecho. Dice el meme, tal vez no sé mucho, pero es un trabajo honesto. O sea, poco, no lo sé, pero hice una cosa.
Hoy sé que la media es invariable en el tiempo. O sé que de antemano yo conozco ya algo de esa variable, ¿sí? ¿No? Entonces, puedo pensar en lo siguiente. Síganme con esto. Aquí el valor de X. Entonces, puedo tener esto. Esto es muy de X. Y entonces, X va a ser, la pregunta es, ¿X igual a qué es? Pues básicamente igual a esta mu de X, que no va a cambiar. Más algo, más que. Y eso es algo muy interesante. Esta diferencia es un error. 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 Bueno, si lo asumo de la siguiente manera, ¿no? Más un error. Entonces, xt menos mu de x va a ser igual a este. Esto es constante. Y entonces, esto tiene unas características muy interesantes que les hemos estado enseñando. Variable constante. Hasta ahorita estoy viendo el enfoque de manera algo diferente. Entonces, yo voy a poner esto. Voy a suponer que esto es el lugar de mu, es cero. Voy a asumir eso. Ujú. Voy a ver. Entonces les voy a enseñar algo que van a ver con sus profesores, que es metodología Bootstrap. Y que se llama una serie de tiempo, donde digo que xt va a ser igual a un modelo ARMA, que es AR, autorregresivo. ¿De qué? O sea que son los valores rezagados los que me lo explican OMA de medias móviles. ¿Qué quiere decir? Que son los errores de la estimación rezagados. Entonces, si yo digo que ET es igual a una sumatoria infinita, ay, perdón, ya se cerró. Infinita porque ahorita no tengo una manera de cómo restringirla y porque de hecho es infinita y voy a ver por qué. De beta y de t menos más epsilon. Esta es una representación. Básicamente, esto me lleva a pensar una representación MA. Síganme en esta. Tratemos de meterlo acá. Y nos va a quedar algo así. Esta parte siempre la conozco. Y esta parte la voy a conocer a partir de los rosados. Ujú. Ok, voy a querer hacer una pausa. Bueno, antes voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que YT. Entonces, Juan Carlos, ayúdame. Análogamente, YT, ¿a qué sería igual?
Ah, ¿cómo, profesor? A ver. Pues si esto es xt, ayúdame, mu, la media de Mu y, de ajá. y más la suma de i igual a uno hasta infinito de beta i, Voy a ponerle de beta, ajá, de beta y por e, y y, dt. t menos. Esa es una idea, ¿eh? Vamos a ver exactamente qué onda. Y puedo sumar estas dos. ¿Y qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente. Es una idea. ¿Sí? Entonces digo que tengo una representación MA infinita de XT. Pero voy a pensar en esto primerito. Dicen infinito. ¡Sas! Pues que infinito es mucho. Bueno, vamos a pensarlo así. Estos BI realmente están elevados aquí. Voy a hacer un pequeño cambio. Voy a decir que tramposo, sí, que tramposo soy. Es cierto. Pero con esto va a tener más sentido. Pues, a ver, espérame un tantito. Voy a cerrar. Algo me pasó. Ok, ya estoy aquí. Voy a hacerlo así. Voy a reescribirlo. Estoy pensando en una idea para poder modelar y voy a decir, xt va a ser igual a mu de x, que no cambia en el tiempo, más la sumatoria de igual a 1 hasta infinito de beta x elevado a la i por t menos i más la sumatoria de i igual a 1 de b y elevado a la i de e. Ahora aquí me faltó de, de los errores de x, de los errores de y, de menos i más. Entonces ya solamente tengo un parámetro, tengo dos parámetros, ¿no? Que son bx y by. Ya no son infinitos, ya solamente son dos y elevados a la i. Pero dicen, ah, es que es infinito. Ok, pasamos de infinitos a dos. Pero en el tiempo, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Le voy a dar más peso a lo que tengo actualmente. O sea, para mí me va a pesar más t menos uno que t menos 2 y t2 va a importarme más que t menos 3.
ya esto me va a importar más que t menos n. Entonces, para eso voy a hacer un pequeño ejercicio. Adrián Castillo. Bueno, Noemi, ¿puedes elevar 0.5 a la cero? ¿Cuánto es? 1, Perfecto. ¿0.5 a la uno? 0.5, ¿0.5 al cuadrado? 1, ¿0.5 al cuadrado uno? A ver, voy a hacer la cuenta. punto 25. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. Punto. A ver, entonces ahora el cubo. Es engañoso. 0.125. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo eleve esto a un número mayor, esto va a tender a ser. Y es la manera en cómo puedo lograr esto. Y entonces me voy a quedar con esta forma, que es una representación MA infinita de XT. Y por lo tanto, voy a hacer algo. ¿Puedo borrar esto? Sí, puedo borrar esto. Puedo hacer lo siguiente. YT va a ser igual a M de Y más. Aquí va a ser 1, aquí va a ser 1, aquí va a ser 2. B, beta, Y. Es análogo, es cuadrado. Parte de cosas que yo ya sé. Oh, pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera un segundo. Espérense otra vez. No, ya. Ujú. Tengo esta parte, este vector, que está dado en función de cosas que ya conozco, de las medias. Pero si se dan cuenta, pasa algo todavía más interesante. Nayeli, EX1, ET, bueno, más bien dicho, beta, beta X1 a la I, ¿qué es? Esta es la clave de todo. Particularmente, te lo voy a poner más fácil, para que sí lo vas a saber. Beta 1 Y a la I, a la 1. ¿Qué es? ¿Qué te imaginas que es? Pues mi parámetro, pero
Ok, es un parámetro. Está bien, pero ¿a qué está asociado? al, pues al valor que estoy tratando de Fíjate bien. ajustar. No, fíjate bien. Bueno, no al otro. Exactamente. Hay una cosa, nosotros ya sabemos que la media no va a cambiar. La media es constante. Eso es lo que sabemos. Lo que está diciendo el parámetro B1Y1 es lo siguiente. ¿Cuál es el efecto que tiene Y sobre X periodo? Eso es lo que está diciendo. Porque Y también tiene varianza constante, digo, media constante. Y esta es la desviación respecto a su media. Si pensábamos que las medias son ceros, entonces esas desviaciones, esos pequeños errores, están hablando de cómo se transmiten los efectos entre variables en el tiempo. Entonces, Guillermo, ¿qué sería esto? Pero tienes apagado tu Mm, micrófono. Es lo mismo, pero sobre la IET, ¿no? No, aquí es cómo se transfiere el efecto de X, pero esta vez a Y. Es el análogo. Ujú. Ajá. Pero ahora con tres rezagos. ¿No? Entonces, ahorita voy a detener, presentar esto. Y vamos a reflexionar frente a frente todos. Lo que estamos pensando es que si creemos que ya sabemos el valor de la media, Guillermo, ¿para qué nos serviría calcular la media condicional? Si ya la conocemos es cero, ¿no? No tendría caso. Pues como que no tiene caso, ¿no? No es que, o sea, podemos normalizar, podemos dejar que sea igual a cero, pero sabemos cuál es el valor 7, 8, 9, 560,320. ¿No se te hace que es mucho esfuerzo para saber, para calcular algo que ya sabes? Porque en Sí, la es media no va constante. a cambiar. Ujú. Ahora, Cristian, desde 1 hasta 2. ¿Qué ven de interesante al tomar este enfoque? Que podemos ver el efecto intercalado, o sea, X a Y a X, periodo tras periodo. Exactamente. Exactamente. Ese es el valor de la metodología de los vectores autorregresivos. Partir de ser algo explícito, de decir, ¿qué crees? Yo ya conozco el valor de la media condicional, ¿para qué quiero, digo, el valor de la media, ¿para qué la quiero condicionar? Lo que me interesa es saber cómo los diferentes choques, o sea, los diferentes errores, se comunican entre sí. Cómo X le pega a Y, cómo Z le pega a X, cómo X y Y le pegan a Z, si tuviera tres variables. ¿Y cómo lo logro? A partir de entender que la media es constante y que el valor de cada variable es igual a la media más un error. Y al tener que es la media más un error,
Entonces todo se vuelve en analizar en un problema de errores y particularmente de varianzas. Porque cuando yo elevo los errores a n potencia, pues particularmente la segunda, lo que tengo es la varianza. Ese es y a eso se le conoce como el análisis impulso-respuesta, que es el análisis que se ocupa en este tipo de modelación. ¿Sí? Es relativamente complicado, relativamente sencillo. Cambiar el enfoque de la modelación. ¿Sí? Ya no quiero conocer la media, porque la media la conozco. Lo que quiero es saber cómo afecta algo a algo. Oye, ¿qué es lo que pasaría si crece la inflación de Estados Unidos? Eh, ok, déjame que lo vea. Va a tener un choque negativo, positivo o cero. Híjole, creo que eso ya dice mucho, porque la inflación en México, ¿cuál es la tasa de desempleo promedio? 2.9, 3 punto y algo. ¿Nos sirve eso de algo? Pues no, no tanto, ¿no? Pero voy a ponerte una pregunta, Cristian. Y al margen de la teoría, ¿tú crees que haya un efecto de la informalidad sobre la tasa de desempleo? ¿Tú crees que haya un efecto de la informalidad sobre la tasa de desempleo? ¿Y cómo sería? ¿Por qué? O sea, no tienes una respuesta específica porque la teoría no está bien desarrollada para poder decir eso y que puedes medir una elasticidad, pero tenemos la intuición de que puede pasar. Entonces los bares se construyen de manera ateórica. Y lo que nos interesa saber es un incremento de la, ahora también, un incremento de la informalidad en una desviación, dos desviaciones estándar, o el crecimiento de la informalidad en una desviación o dos desviaciones estándar. ¿Qué tanto le va a afectar al desempleo? Es una pregunta interesante, ajá, pero es una pregunta que no tiene mucho respaldo teórico. Y eso es algo a lo que quería llegar relativamente rápido, ¿sí? Porque los bares son las herramientas que ocupamos cuando no tenemos un respaldo teórico sólido. Christopher Sims desarrolló una metodología de vectores autorregresivos en la década de los 80 porque se hizo una pregunta. José Bustamante, ¿ocupaste rezagos en ocupaste, qué estimaste en tu semestre pasado? Ya me lo mandaste, obviamente, pero lo estuvimos trabajando, pero dime, dinos a todos, ¿qué trabajaste el semestre pasado? Estaba- Quiero analizar este proceso de apreciación del tipo de cambio. Ok, Bueno, ese es el efecto y la causa es el incremento del diferencial de tasas de interés entre la que establece Banxico y la que establece la Fed. perfecto. Entonces tú dices que cuando se sube la tasa de interés real comparado, hay una baja, hay una apreciación del tipo de cambio. Sí. Ok, pero voy a suponer lo siguiente. ¿Qué tal si de repente llegan muchos capitales que generan una apreciación? ¿Cómo le pegaría eso a la tasa de interés? En pocas palabras, ¿por qué decidiste que una fuera endógena y la otra fuera exógena? Por, porque el Banco de México la fija, entonces se considera como una Ajá. variable dada. Exactamente, la respuesta es pues porque alguien me lo dijo, porque había una teoría que me decía que podía ser así. Ajá, pero no somos matemáticos para analizar la consistencia de la teoría, para poder saber si es que realmente no existía una causalidad en el sentido inverso. Entonces, ¿qué tal si el tipo de el tipo de cambio está determinado por la tasa de interés y la tasa de interés también está determinada por el tipo de cambio? Aunque Banco de México diga
que nunca tenga un objetivo de tipo de cambio. Pero hay un efecto. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos acceder a problemas que son relativamente más complicados con un enfoque teórico? Porque primero, voy a asumir lo siguiente. No existen variables exógenas. Todas son variables endógenas. Para que todas sean variables endógenas, entonces tengo que tener una variable, una ecuación por cada variable. Entonces, si en tu caso tengo dos variables, ¿cuántas ecuaciones debería estimar? Dos, como un sistema. Y entonces aquí se complica la cosa. Ya no es tan fácil saber o tan sencillo saber cuántas voy a estimar. Pero es un problema técnico, que no es un problema teórico. Entonces voy a avanzar en esto. Ajá. Tengan en cuenta, ahorita lo único que estoy haciendo es pensar en la posibilidad de modelar esto de una manera diferente. Si se puede, qué bueno. Si no se puede, bueno, ya veríamos, ¿no? Entonces, me quedo aquí y digo, ok, si yo tuviera la posibilidad de estimar un YT igual a un μT más la sumatoria de B1 X elevado a la I, cuando iba desde 1 hasta infinito, de, de X de los errores de XT suma de beta 2 X y Y. Esencialmente lo que tengo aquí son covariantes. Una forma muy primitiva, pero es lo que tengo. Y entonces lo que tendría sería lo siguiente. Si pongo la varianza de X entre la covarianza de X, tendría alrededor de lo que se llama una medida de impacto de X sobre Y. Se conoce como análisis de la descomposición de la varianza. ¿Qué me va a sustituir? Al análisis de elasticidad. Entonces, si pudiera modelarlo así, tengo muchas ventajas. ¿Cuál es la primera? Parto de cosas que ya sé. Número dos, puedo asociar variables que teóricamente me costarían mucho trabajo, complicadas. Número tres, puedo tener un mejor ajuste. ¿Por qué? Porque tengo más parámetros. Son teóricos. Porque no existen las exógenas. Cinco. Tengo dos herramientas de análisis. ¿Son qué?
el análisis impulso-respuesta, que es saber cómo le pega Y a X, X a Y, y el análisis de la descomposición de la varianza, que es en qué porcentaje X explica a Y. Y algo bien importante, 6 son más manejables. ¿Por qué? Porque mi hipótesis está basada sobre esto. Y antes tenía que poner, porque estas eran las que con las que lograba correcta especificación. Y tenía muchas variables y podía tener cortes en mis series de tiempo. Ahora lo puedo tener solamente con estas dos y concentrarme en lo que realmente necesito. Ujú. Entonces, llamamos atención. Este enfoque es muy interesante porque responde a la crítica de la estanflación de la década de los 70, cuando las herramientas cuantitativas convencionales estaban basadas en econometría estructural, que son en plantear enormes sistemas de muchas variables para poder tener un ambiente más rico, pero no alcanzaban a dar respuesta a lo que estaba pasando, no porque la técnica fuera incorrecta, sino porque se basaban esencialmente en supuestos teóricos muy rígidos. Ahora lo que tenemos son modelos más pequeños, más manejables, orientados a hipótesis específicas. Ok. Y lo curioso es de que, pues todo parece muy bonito, pero van a decir, Emanuel, hay un enorme problema. Enorme. ¿Qué tan enorme? De este tamaño. ¿Cómo estimamos infinitos parámetros? ¿A alguien se le ocurre? Porque hasta aquí nadie se quejó. A ver, una pregunta. Angélica, ¿te parece lo suficientemente interesante este nuevo enfoque de modelación para tratar de intentar estimar infinitos parámetros? Sí, porque estoy entendiendo que es bidireccional. Exacto. O multidireccional, puedes tener 3 variables. Y entonces las 3, así como energía de datos, se van explicando una a otra. Entonces, eso me parece como lo innovador o el principal diferencial respecto de los modelos. Y la otra es que luego sí cuesta mucho trabajo justificar teóricamente. Porque aparece algo, y particularmente con determinados signos, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque tienen el problema de multicolinealidad. O sea, hay una cosa, yo me ocupaba, o sea, me costó muchísimo trabajo porque les platico la historia, ¿sí? O sea, el martes veo al doctor y me dice, pues se la doy y dije, no, pero pues no importa. ¿Cómo que no importa, güey? Digo, pues no, es el chiste, o sea, el objetivo del ejercicio era reducir el tamaño. Dice, pero ya tenemos un problema peor que el anterior. Y yo dije, esto pinta feo. Porque cuando hicimos el artículo, yo le dije, pues es que no se puede hacer con una sola ecuación, tiene que ser con un enfoque de sistema. ¿Yo cómo sé qué le pega a qué? Y entonces nos metimos a este berenjenal de problemas para tratar de explicar esto. Y es muy bueno porque le estamos enseñando otras bambalinas todos los errores a los que nos enfrentamos y cómo se resuelven todos y cada uno. Para que no crean que solamente ustedes tienen problemas con la estimación. O sea, yo dije, pues no me salió, ¿no? Punto, ¿no? Y no voy a preocupar más con la DUMI. No, güey, ahora lo haces y lo haces bien. Y entonces para demostrarles que no es tan fácil. Y yo de repente atrás digo, pero es que esto lo resolvemos por vectores autorregresivos. Sí, y por eso era importante esta clase, para que se dieran cuenta que también nosotros sufrimos lo que sufren ustedes. ¿Cómo quito, cómo meto y cómo ajusto? Cuando ocupo una herramienta tan limitada como una ecuación de MC. Es por esto. Y eso nos abrió los ojos en 1980, con su paper
Macroeconomía de realidad, que deberían de leerlo, por cierto. Ah, por cierto, anuncio parroquial. Se necesitan 3 exámenes parciales para poder evaluar el curso. Ya terminamos esencial la primera parte, que fue modelos, temas selectos de economía y ecuacional. Vamos a hacer un examen. ¿Qué día quiere? ¿Sábado, domingo o lunes? Les pregunto, ¿no? Ok, eso. Domingo. A ver, déjenme que cheque. Voy a empezar a editar. Ahora, votación sin título 1. Este es día. Aquí es lunes, sábado. A ver, voy a poner varias opciones. Sábado, domingo o lunes. Obligatorio, bueno, guardar. Ahorita se supone que si no, el curso. Inicio. Por favor, vote. Bueno, ya salió. Pues quedó el domingo con el 56%. Comparto los resultados. Ahora, voy a hacerles otra pregunta. Mañana o tarde. Voy a hacerle como. Entonces, esperen un tantito, todavía no. A ver, valores, cuestionarios, atrás, editar. A ver, iniciar la votación. Ah, no, no está la votación. No sé cómo se ocupa esto. Eh, Atrás. Ahí está. Por favor, voten. Ok, en la tarde. Ahora sí los escucho. Comparto los resultados. ¿Qué tan tarde? ¿A qué hora se tarde? Lo quiere. Domingo en la tarde. 12 del día. ¿12? No puedo más tarde. ¿Alguien tiene alguna objeción? Ok. Entonces voy a programarlo de una vez. Profesores, ¿es solo de su clase o es de tanto el doctor Loria como de su clase? Son los temas que hemos visto aquí. O sea, básicamente serían de, a ver, ¿qué temas vieron con el doctor Loria que les puedan meter miedo? ¿O qué temas vieron conmigo que les puedan meter miedo? Es ahorita el momento para que yo vea, igual me porto buena onda y no hago preguntas por ahí. Pues no miedo, más bien es como la extensión, ¿no? Ah, es un examen de reflexión, aproximadamente de 25, no, de 20 preguntas, porque hago muchas. A ver, eso sí se los quiero poner a su consideración. A ver, examen. Parcial. Y voy a, entregar en Word. Ok, voy a hacer lo siguiente. Entonces, va a ser el domingo 17 y vamos a empezar. Yo les voy a enviar el cuestionario.
¿Cuántas horas creen que necesitan? A las 10 de la mañana. Ustedes empiezan a la hora a la que quieran y yo lo voy a cerrar a las 2. Ujú. ¿Qué vamos a ver? Voy a compartir pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahorita. Sí. Vamos a ver cursos. ¿Y quiénes son los becarios? Ok. Voy a tener que sacarlo de acá. Vamos a ver pruebas completas de correcta especificación. ¿Qué es el cambio estructural? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuándo lo ocupamos? ¿Cómo ocupamos las pruebas de multicolinealidad? Esto no se preocupen. Esto no va. ¿Modelos rivales? Sí, tal vez. No, no, porque no voy a alcanzar a dar esa parte. Prometo, de esto viene el examen. ¿Sí? Ahora la pregunta. Bueno, no pregunta, más bien dicho, el anticipo. Va a haber un pequeño ejercicio de estimación. ¿Sí? Para que yo vea que lo saben hacer. Así que tengan Nibius a la mano. El ejercicio de estimación va a valer el 30% del examen. Para que se concentren en lo más importante. ¿Cuántas preguntas? Yo creo que haría 5 preguntas por tema. O sea, 15. Y la estimación. Entonces, ¿qué? 1 hora para la estimación. O sea, realmente es muchísimo. O sea, ya han visto cómo hago las cosas. Saben qué es o dónde meto las cosas divertidas. Y saben cómo pregunto. Yo no quiero que tengan al lado el Enders o al lado el Bujarati. No. Les voy a hacer una pregunta al estilo. A ver, voy a hacer ahorita una pregunta. Noemí, ¿cuáles son los potenciales problemas que te puede generar la multicolinealidad? Problemas de linealidad, problemas de heterocedasticidad. No, aguas. Un, un problema puede, o sea, puede tener parámetros Meli. Ajá. Pero por la multicolinealidad puede ser que globalmente sean significativos, pero individualmente no lo sean. ¿Ya ven por qué es importante hacer el examen para que recuerden? Ajá. Ok, Eric Cuervo, ¿cómo detecto la multicolinealidad? Con la Durin y Watson. No, claro que no. Con el BIF. Con la BIF. Bueno, ya se las regalaron. Y voy a preguntar que cosas así sencillas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante recordar. No nos vamos a complicar más la vida. Van a ser preguntas de eso. ¿Sí? ¿Cómo corrijo? ¿Cómo encuentro? ¿Cuál es el efecto? Esa va a ser la lógica. ¿Cómo corrijo? ¿Cómo encuentro? ¿Cuál es el efecto? ¿Sí? Así que calmados. Entonces, 15 preguntas y un ejercicio de estimación, 2 horas. Eso es lo que va a hacer eso es lo que voy a tener. Bueno, ahora. Ok. Profesor, solo por curiosidad y el ejercicio de estimación, es decir, haríamos estas pruebas de correcta especificación, de... No lo había considerado hasta que lo dijiste. Gracias, Cristian.
No, pues obviamente que sí. Sí. ¿Cómo sé que hicieron bien el trabajo? Pues cuando reportan bien las pruebas de correcta especificación. Son 2 renglones, Cristian. Sí, O sea, ni sí. siquiera, ajá, porque por ejemplo, si me empiezan a pegar las salidas, digo, no, pues no supieron y pues ya me la pones más fácil, pues ya está mal tu respuesta. Ajá. Nada más son 2 renglones. A ver, ¿qué es lo que tienes que... ¿Cuáles son las pruebas de correcta especificación que les pedimos? A ver, La pues primerita, ¿cuál es? la primera que vimos fue la de ¿Cómo lo reportamos en la clase? A ver si realmente estaban poniendo atención. ¿Cuál fue la primer prueba de correcta especificación que se reportó en los modelos rivales? Ramsey. Ah, caray. No lo estoy recordando. Ah, caray. Pues es la R cuadrada, güey. Después, ¿cuál es la segunda? Creo que la de ¿Para Urban qué igual. ver? Claro, Exactamente, porque el problema más fuerte que podemos tener es de que tengamos un problema de no linealidad. Digo, un problema ay, menos un punto por mí. Un problema de Correlación. autocorrelación de primer orden. Perfecto. Después, ¿qué sigue? Exactamente, ¿por qué? Porque asumimos que se distribuyen de manera esférica. Media cero, variancia constante a través de la prueba de Jarque-Vera. Después, ¿qué es lo que probamos? Creo que es Ramsey. Puede ser Ramsey para tener linealidad, O perfecto. heteroscedasticidad. Bueno, Puede las ser White Cruz. exactamente Y la última que pondría entonces, pues autocorrelación con NR-SAGS, con la prueba de Leno. ¿Ya se dan cuenta? Así de sencillo. Muy, muy tranquilo. Un examen así, relajado. ¿No? Sábado, el domingo para decir, ocupo bien mi fin de semana. Y los que no estén con nosotros, decir, ya juntamos muchos puntos para nuestra calificación final. Esa es la idea, chavos. ¿Hacemos examen? Ahorita, por ejemplo, Eric se me asustó de repente. ¿Por qué? ¿Qué se dio cuenta? Tengo que revisar mis notas. Pero si no hay examen, difícilmente van a revisar las notas. Es por eso. No, es por otra cosa. ¿Saben cuál es mi deseo? Y se los digo de frente. Quiero que me regañen porque me van a decir, el examen estuvo muy fácil, Emanuel, todos sacaron 10. Eso es lo que quiero que pase. No, sí, eres bien barcote. No, es de que ahora sí, todos sacaron 10. Eso es mi deseo. Así como cuando de repente, sí, perdón, doctor, lo voy a poner más perro. No es cierto. No es de que el examen midió lo que tiene que medir. Esa fue la paga. Me quedé con la gente que realmente interesa. Aquí. Tiene que ser una buena nota. ¿Sí? Tranquilos. 15 preguntas. Ajá. Y en el sentido de qué, por qué y cómo. Así, siempre pregunto igual, ¿qué, por qué, cómo? ¿Qué, por qué, cómo? ¿Qué, cómo? Esa es la lógica. ¿Sí? No se asusten. Entonces ya estás. Y luego voy a pedir la tarea, pero bueno. Ok. Entonces, sigo con mi estimación de vectores autorregresivos. Digo, ok, tiene muchos beneficios. Muchos, muchos, muchos. Pero tiene un problema. ¿Cómo estimo una infinidad de parámetros? Ese es un problema. Voy a ocupar lo siguiente. ¿A qué se, o esa es la pregunta, ¿no? Si yo sumo A más A cuadrada más A cúbica más A a la cuarta más A a la quinta más A al infinito. Si solo si A en términos absolutos es inferior de la unidad, este será igual a 1 entre 1 menos A. Esta es la sumatoria, o sea, la sumatoria de 1 igual, de igual a 1 hasta infinito de A elevado a la I
Bueno, de hecho sería A, aquí que tenemos 0. Ok, sí, 1, tal. Es igual a 1 entre 1 menos A. Sí, solo sí. A. Voy a ocupar este truco. Ajá. Entonces, esta A, sí, lo voy a asociar a esto de aquí arriba. Al, para, al parámetro beta. Entonces voy a decir lo siguiente. Sí, yo tengo beta A más beta 1. No, beta. Ah, no, ok. Esta sería a la 0, a la 1, más beta al cuadrado de A, más beta al cubo de A, más ta, beta a la infinito por A va a ser igual a por 1 menos beta. Así que, si sigo esta lógica, si yo tengo que YT es igual a A de YT menos 1 más ZT, voy a pasar esto a este lado. YT es igual menos A por YT menos 1 es igual a YT. Puedo ocupar un operador de rezago. Puedo decir lo siguiente. YT es igual por 1 menos N igual a N. Y YT es igual a 1 entre 1 menos A la L de T. Y voy a ocupar entonces, voy a ocupar esto que tenía acá, ¿no? Voy a poner aquí arriba. A ver si me lo puedo traer. ¿Se dan cuenta de esto? Por lo tanto, chete. 1, esto va a ser igual a sumatoria infinita y voy a empezar de A, primero de la T, porque es 1. Voy a dejar explícito A la 0 de A la T más A la 1 de L y T más A al cuadrado de L al cuadrado de T más A al cubo de L al cubo de ET, hasta A al infinito de L al infinito de ET, que esto es igual a YT igual a, esto es 1, ET más A, ET menos 1 más A al cuadrado de ET menos 2 más A al cubo de ET menos 3, hasta A al infinito de ET menos infinito. Entonces, una R1, que fue un autorregresivo,
si solo si es dinámicamente estable e invertible, que es de que de esta condición lo puedo transformar en un MA infinito, que esto es lo que estoy buscando. Y con eso resuelvo el problema de la estimación infinita. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, aplicación ya real en Enders. Ajá. Voy a llegar a la expresión BMA infinita que me permite leer el impulso respuesta y la descomposición de varianza. ¿Cómo? Estimando e iterando un BAR de orden 1. ¿Y cómo va a ser esto? Fácil. Lo voy a empezar a hacer. Voy a suponer que Y1 va a ser igual a un alfa 1 de YT menos 1 más un alfa 2 de... ok, ahorita voy a poner ahorita pongo los subíndices porque aquí es donde... Primero de... Ay, perdón. De XT de YT menos 1 más. Y análogamente. Bueno, este de que sería de YT más XT menos 1. Bueno, vamos a dejarlo así. YT menos 1 más A de XT menos 1. Voy a pasar los contemporáneos. Los autorregresivos, perdón. Propios de este lado. Voy a tener el siguiente. YT menos A. YT menos 1 igual a A de XT más A de XT menos 1. Este es YT. Y XT menos A de XT menos 1 va a ser igual a A de YT menos A de YT menos 1. Podría despejar aquí 1 menos A por L de XT, 1 menos A por L de YT, es igual a A. A punto. Y voy a regresar esto. Entonces, XT igual. Esta parte, se supone que, no me permítanme, voy a hacerlo más cómodo. También en Enders. Y lo voy a hacer así. A ver, permítanme. Voy a reiniciar, perdón. Reiniciar. Para llevar bien el orden. Disculpen. Quiero llevar bien el orden de las ecuaciones porque esta parte es muy delicada. Perdón. Prefiero hacer una pausa. Y vamos a hacerlo así. Voy a empezar con lo siguiente, perdón. YT, este es el bueno. Ay. YT es igual. Ahora sí los voy a marcar bien. Beta 1, 0.
menos beta 1, 2, ZT. ¿Está escribiendo, profesor? Es que no se ve Ay, así. perdón. Está en sí, sí. Ok. A ver, perdón. Sí. Cierro aquí. Perdón. Perdón. Aquí. Compartir pantalla. Voy a reescribir bien lo que había escrito. ¿Sí? Ya está viendo mi pantalla, ¿verdad? Para que Sí. no nos perdamos, voy a ocupar dos variables y para evitar mi fea letra, voy a ocupar y y z. ¿Sí? Voy a hacer la primera ecuación, que es la de yt. Yt es igual a una constante menos B12 de ZT más gamma de 1, de YT menos 1 más epsilon de Y de la ecuación. La 2 va a ser ZT, que es análogo, que va a ser igual a una constante, ¿sí? Menos beta 2, 1 de YT, ajá, más gamma 2, 1 de YT menos 1. No, perdón. A ver, aquí. Z, Y. Ay, me está faltando un parámetro. Beta 1, 1. Gamma 1, más. Perdón. Gamma 1, 2 de ZT. Para que sea el autorregresivo, perdón. Más epsilon YT. Ahora sí tiene sentido. Aquí tengo. Más gamma 2, 2 de ZT menos 1 más epsilon ZT. ¿Qué es lo que veo? Contemporáneos. Autorregresivos de Y autorregresivos de Z. Entonces, puedo escribirlo de forma matricial. Y lo voy a escribir de forma matricial. Y eso va a ser de la siguiente manera. Voy a ponerlo así. 1 y B12, que es el autorregresivo, y B21 ¿de quién? Pues obviamente de YT y de ZT. La ecuación 1, YT, aquí está. B12, por acá, lo pasé de este lado, aquí está. Va a ser igual a las constantes más la matriz de los autorregresivos ¿de quién? De YT-1, de ZT-1, más los errores. ¿Sí? Ahí está. Ujú. No hice otra cosa más que pasarlo en una expresión matricial. Y eso se puede entender de la manera más fácil. B, que es esta matriz, XT, que sí voy a llamar a esta matriz, va a ser igual a ¿qué? Las constantes más los autorregresivos más los errores. En notación matricial.
Ahora voy a premultiplicar todo por beta a la menos 1. ¿Y qué es lo que voy a tener? Algo muy sencillo. Voy a decir que a 0 va a ser igual a beta a la menos 1 por gamma 0. A 1 va a ser igual a b de menos 1 de gamma 1 y a 2. No, y et, perdón. Et va a ser igual a b a la menos 1 de epsilon. Entonces, lo que tengo es xt es igual a a0 más a1 de xt menos 1 más algo muy interesante que hice está aquí, porque aquí mezclé los errores. Y esta va a ser determinante esta matriz para poder interferir. Ajá. Básicamente lo que tengo es lo siguiente. Que E1t va a ser igual a epsilon yt menos beta 1, 2 de epsilon zt entre 1 menos beta 1, 2, beta 2, 1 y E2t va a ser igual a epsilon zt menos B2, 1 de epsilon yt entre lo mismo. 1, 2, 2. Esto es bien importante porque lo que hemos dicho es de que vamos a trabajar sobre los errores y ahorita tenemos combinaciones lineales de los errores. Me voy a pasar de este lado. Esto es la estimación primitiva del VAR. ¿Ah? Y entonces ahora tengo que asumir que A1, términos absolutos, sus elementos son menores que 1. ¿Para qué? Para poder pasar del VAR al VN. ¿Ah? Ujú. Y entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Baja. Es esto. Va a ser igual a esto. A1, 0, A1, 0, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. ¿De quién? De yt menos 1, de zt menos 1, más E1t, E2t. Y lo voy a transformar. Y no voy a hacer toda la álgebra porque no vale la pena. En esto. Yt, zt. Las medias que les había dicho más la suma hasta infinito de A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2 elevado a la I. ¿De quién? Pues de E y T y de E2T. Y esta es la representación BM. Infinita. Pero donde estos son errores que ya hemos mencionado antes, que igual puedo hacerlos de manera explícita.
YT, ZT. Igual. Y, Y medio, Z medio. Son invariantes en el tiempo. Más. Voy a desarrollarlo en términos de la combinación lineal que tengo. Sí. Esto de invertir A, de invertir B. ¿Sí? Entonces, por eso es de que lo estamos obviando. Ah, 1, 2. Hacemos explícito lo que tenemos arriba con los errores de la manera reducida. 1, 1, menos B, 1, 2, menos B, 2, 1. De los errores de la fórmula reducida. ZT menos I, porque es una fórmula MA infinita. Ujú. Y lo puedo simplificar de la siguiente manera. XT es igual a mu más sumatoria desde I igual a 1 hasta infinito, que es todo este rollo. Todo este rollo. Pero desde aquí hasta acá. De E T menos. Y esta es la representación BMA con los errores de la forma reducida. Y esta es la parte a la que vamos a llegar después cuando hagamos identificación. Pero no se preocupen tanto. ¿Qué fue lo que hicimos? Esencialmente uno, planteamos un problema con dos variables. Segundo, estimamos las dos variables de manera cuadrada, lo voy a dejar así con cuadrado, con un rezago cada uno. 3. Operamos para pasar de un B a R. 1 a un B M infinito. Y 4 con el B M A infinito podemos hacer impulso-respuesta y descomposición de la varianza. Eso es lo que hicimos, muchachos, no otra cosa. Es muy sencillo, pero quería presentárselos por digamos, por el final, para que supieran que la estimación no solamente es tomar dos ecuaciones, estimarlas y leer los parámetros. No, es entender la inversión. Porque lo que analizamos son los impulsos de respuesta, que no son otra cosa más que los parámetros específicos de un modelo de vectores autorregresivos. Digo, sí, invertido de la manera PM infinita. E igual eso se va a entender de la manera más fácil cuando haga un pequeño ejercicio. No me interesará mucho ahorita la correcta especificación, pero voy a hacer... Profesor, ¿puedo ver tantito la pizarra? Es que me Ah, faltó. claro que sí, perdón. No te preocupes. Profesor, ¿puede repetir qué significa BMA?
BMA es B de vector. Ajá. Si es AR, es autorregresivo. Quiere decir que lo estimamos con rezagos de las variables del sistema, que son las dependientes. Ajá. Un BMA finito 1 lo podemos expresar como un PMA, que es una media móvil. ¿Cuándo es una media móvil? Cuando está en función de los errores. Ajá. Eso es BMA. Cuando un modelo está en función de los errores, se le conoce como un modelo de medias móviles, móvil average, y es infinito. Ajá. Y los parámetros de la BMA son los que vamos a analizar como impulso-respuesta. Y es muy sencillo estimar, pero vamos a ver, poco a poco vamos a tomar pericia con esto. Y es, voy a tomar mi modelo y voy a tomar un conjunto muy pequeño de variables, porque como voy a estimar muchos parámetros, aquí puedo tener problemas de autocorrelación, digo, de multicolinealidad. Así que solamente voy a tomar a la inflación y a la inflación de Estados Unidos. Ahí está. Voy a estimar el VAR. Prox, make vector autoregression. Me va a decir cuántos rezagos. Teóricamente lo hice con uno, pero puedo tener más rezagos. ¿Por qué? Porque lo voy a estimar con mínimos cuadrados ordinarios y la manera de cómo meter información a estos modelos es con rezagos. Entonces lo voy a estimar. Un número arbitrario ahorita, ¿eh? 4 rezagos. Estimo. ¿Qué es lo que tengo? La ecuación de la inflación a partir de 4 rezagos de la inflación y 4 rezagos de Estados Unidos. La inflación de Estados Unidos a partir de 4 rezagos de la inflación de México y 4 rezagos de la inflación de Estados Unidos. Eso fue lo que hice. Esa es la estimación. Yo tengo que checar que esta estimación esté bien. Pero creo que se den cuenta una cosa. Solamente con dos variables se ven el tamaño del R cuadrado. ¿Por qué? Porque todo lo que no absorbemos con otras exógenas, lo absorbemos con la endógena rezagada. Profesor, entonces ahí son, disculpe que lo interrumpa, No, son, claro que sí, pero ¿está claro? son las dos ecuaciones, o sea, una ecuación la de la inflación pues, de México y la otra es la ecuación de Estados Unidos con los rezagos de Exactamente, otra sí. variable. Ah, Cuadrado, ¿no? La inflación de México tiene los mismos regresores que la inflación de Estados Unidos. Solamente existen dos variables, la inflación y la de México y la inflación de Estados Unidos rezagada. 4 periodos para cada uno. Puede hacerlo con menos. Estimate. Ahí está. 4 parámetros. Se dan cuenta lo altísimo del R cuadrado. Pero esto yo no lo puedo leer. Yo no puedo Además se dan cuenta una cosa. ¿Este es significativo? ¿Este es significativo? ¿Este es significativo? Pero no los voy a quitar. Voy a tratar de invertirlos en una forma BMA para poder leer el impulso de respuesta. Pero primero tengo que saber. Bueno, lo voy a hacer. Sí, es muy sencillo, porque ya lo hace el software. ¿Sí? Impulse response. Y tengo pocos datos, pero voy a hacer que sean 30 a 30 periodos. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Cómo le pega la inflación de México a los Estados Unidos y de Estados Unidos a México? Exacto. Esta es la media. Nos las pone todas ceros. Todos los procesos van a converger a su media. Entonces, en el primer periodo, la inflación de México responde positivamente a la inflación de México. Y eso se pierde hasta cuando aquí corta el cero, aproximadamente a los 11 periodos. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un brote inflacionario, más o menos va a tardar 11 periodos. Si tomo la inflación de Estados Unidos, empieza el efecto más o menos con el 2 por la banda de confianza y termina en el 20. Y aquí es un efecto estadístico. ¿Cómo afectamos nosotros a la inflación de Estados Unidos? 4 periodos. Ahora, eso es cuando hay una reacción positiva y significativa. Sí, claro. Pero ¿qué tan importante es? Para eso voy a hacer la descomposición de varianza.
Profesor, ¿y eso de las desviaciones estándar, cómo se lee o cómo se interpreta? Ah, perfecto. Te das cuenta que todos lo estamos trabajando con errores, ¿no? Cuando dijimos BMA. Una pregunta. ¿Qué crees que sea más importante con esta forma BMA? Voy a hacer, y esa es la gran pregunta de esto. Voy a volverla a escribir. XT, mu, pero E se distribuye normalmente con media cero y varianza constante. Lo que yo estoy viendo son estos parámetros. Entonces, para poder ver estos parámetros, lo que hago es de que los itero sistemáticamente y les doy bandas de confianza para saber si son diferentes de cero. Lo que estoy viendo son estos, Juan Carlos. Aquí. Entonces, aquí lo que voy a ver, pues a trabajo, es de que en el primer periodo, la inflación de México le pega positivamente. Y en el primer periodo, no hay una respuesta de la inflación de México a la inflación de Estados Unidos. Es hasta el segundo periodo. Hay un pequeño rezago. Mientras que la inflación de Estados Unidos responde muy rápido. Ajá. Pero ahora, ¿qué tanto? Voy a decir, voy a checar qué tanto afecta a cada quien. Cholas. La inflación de México explica la inflación de México al principio en un 100%. Y esto va bajando hasta el 60%. Y en el largo plazo, la inflación de Estados Unidos no explica nada hasta que en el largo plazo explica el restante, el complemento, la suma de este y de este, que es 40 y 60 menos 100. ¿Cuánto explicamos la inflación de Estados Unidos? Dice que 20%. ¿Cuál es el objetivo de inflación de Estados Unidos? 2%. 2%. El 10% sería 0.02. O sea que México, en el peor de los casos, podría explicar 0.01. Bueno, 0.04 de la inflación de Estados Unidos. Y eso es porque también estamos pegados a Texas y otras cosas. Es un efecto marginalmente chiquititito, pero además este modelo tiene muchas deficiencias, todavía le faltan más variables. Ajá. La inflación de Estados Unidos se explica a sí mismo en básicamente el 80%. Eso es lo que quiero que lleguemos. Ajá. Otra vez Profesor, ¿sí? ¿y esas, o sea, no se leen como el rezago? O sea, se lee literal directo. O Se sea, lee directo. Ajá. Quiere decir, al principio, la inflación de México se explica a sí mismo. Y conforme va pasando el tiempo, pierde capacidad de explicarse a partir de qué, de que gana peso la explicación de la inflación de Estados Unidos. Este y este siempre te van a sumar uno. Ajá. Entonces dice, en el periodo 15, la inflación de México me explicó el 73 y la de Estados Unidos me explicó el 27. ok. Lo llega a explicar el 40%. El 40% de algo ya es algo muy significativo. Ajá. Ese es el primer acercamiento. Esto es lo que tenemos que hacer. Y les tengo que enseñar ahora cómo estimarlo de manera correcta. Porque obviamente no está tan fácil esto de tener que saber cuántos errores. Por ejemplo, normalidad. No hay normalidad. Heterocedasticidad. Tiene un ligero problema de heterocedasticidad. E inversión dinámica. O sea, por de estabilidad dinámica para que se pueda invertir. Todas las raíces deben de estar dentro del círculo unitario. Aquí curiosamente es invertible. Y autocorrelación. Curiosamente no veo tantos problemas de autocorrelación, lo podría corregir más rápido. Checando algunos problemas, principalmente aquí. Y eso es lo que les tengo que enseñar. Pero lo primero que les quería mostrar es lo siguiente. Este es un nuevo enfoque de modelación.
que se basa en que conozco la dinámica del proceso, que es a partir de la convergencia hacia la media, que no varía en el tiempo. Número 1. Número 2, que me permite entender que la parte del error no es marginal. Por eso es de que ya desde hoy ya no les vamos a llamar errores, sino innovaciones. ¿Sí? Son innovaciones respecto a la media. Esas innovaciones tienen información importante porque se comunican entre las variables. ¿Puede repetir por qué se le llama ya no error y se le llama innovación? Bueno, Porque, innovación. exacto, porque la innovación es el que te va a dar el valor exacto, la desviación respecto a la media. ¿Por qué? Porque siempre va a converger a tu media. Va a haber alguna innovación que haga que salte. Sí, perdón. Eso se ve en las funciones de impulso-respuesta, ¿no? O sea, que tiene... Exactamente, Pues, exactamente. me surge una duda, profesor. Por ejemplo, ahorita las que puso usted, digo, le soy sincero, no, todavía no sé interpretar esas gráficas, Poco a poco, es nada más para que vieran a dónde pero llegamos. en un artículo, ahí tengo, vi unas funciones impulso-respuesta, pero parecen que no convergen a su medio. O sea, si uno, bueno, yo lo imaginaba así, si estiráramos la tabla o la Nunca gráfica, converge. nunca converge. ¿Tú Entonces, qué crees que pase? no, pues no está, pues está mal, ¿no? Exactamente, está mal. ¿Por qué? Porque dijimos que una variable se comporta con la media más la innovación. ¿Y la innovación cuál es la esperanza de la innovación? 0. Pues cero. Entonces tiene que converger porque tiene que converger. Si no converge, tiene problemas de estabilidad dinámica. Y no debieran de haberlo determinado positivamente. Sí, bueno, ya ahorita sí que lo dices. Así es. Luego pásalo para ver a quién quemamos. Sí, si quieres se lo manda ahorita. Ahí lo tengo. Órale, por favor. Sí, 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 porque ese es un error. Pero ya es viejo, es como del 2000. O sea, no es reciente, pero sí No lo. importa, pero pues es un error grave. Ajá. Sí, Si no converge, es porque no le dieron las características a todas las matrices para que las innovaciones convergieran. ¿Sí? Pero quedémonos con lo siguiente. Este es un enfoque de modelación que parte de que conocemos la media y de que parte de otra cosa, de que las innovaciones, ya no errores, innovaciones, comparten información entre todas las variables del conjunto. Por lo tanto, lo que queremos ver es cómo esas innovaciones afectan a los valores que toman nuestras variables. ¿Y cómo lo hacemos? A través del impulso de respuesta. La siguiente clase ya les enseñaré cómo hacerlo, pero esta es la filosofía de los modelos de vectores autorregresivos. Y lo expliqué desde atrás hacia adelante para evitar que puedan llegar a caer en la tentación de leer los parámetros de la forma primitiva autorregresiva, porque no tiene sentido. Lo único que tenemos que analizar son los parámetros de la forma BNA infinita. ¿Sí? Piensen, cualquier duda que tengan, escríbanme, yo les puedo mandar material. Sí, es algo complicado y va a llevar 3, 4 clases para entender. No se preocupen. Bueno, muchachos, pues si no les ponen lo contrario, pues damos por concluida esta sesión. Y les deseo muy bonita semana y un excelente examen el domingo. Gracias. 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 Muchas Gracias, buenas gracias. noches. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Chao.